eso también solo se puede hacer con información. Solo si ustedes tienen una información correcta del ámbito de trabajo, del área de trabajo, del entorno de trabajo en que están, van a tomar decisiones. Decisiones que les van a permitir, pues, cambiar un proceso, cambiar algún tipo de actividad, cambiar algún tipo de recurso, etcétera, etcétera, en aras a que mejorar todos los entornos que están fijando, por ejemplo, el que se alcance o no un objetivo, ¿no? Las empresas se guían por estrategias y las estrategias se miden por objetivos. Por lo tanto, al ser una unidad mensurable, los objetivos pueden ser plasmados por departamentos y por áreas. Ahí es donde está. Ya, perfecto. Muy buenos días con todos los presentes. El día de hoy, como ya vine anticipándolo, se va a dar la segunda sesión de Power BI, que antes solo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación del día de hoy y sobre todo agradecerle al ingeniero Hugo por ayudarnos en estas sesiones de Power BI. Sin nada más que decirles, los dejo con el ingeniero Hugo. Bien, chicos, vamos a retomar este pequeño taller donde lo dejamos. Les he puesto por el chat de la sesión un archivo que se llama Data Paneles. Por favor, todos descárguenlo y tengan en su escritorio. Vayan abriendo su entorno de Power BI para que nosotros comencemos ya a desarrollar este segundo módulo. Voy a compartir mi pantalla. Y bien, yo les he enviado este archivo que se llama Data Paneles. Quiero que lo revisemos conmigo primero. Una de las cosas con las que siempre se van a enfrentar ustedes es que las bases de datos que les van a proporcionar o a las que les van a permitir acceder no son una base de datos que haya sido desarrollada estructuradamente de manera correcta, o por lo menos siguiendo los estándares que nosotros tenemos ya, que vimos en las estructuras de base de datos de los sistemas transaccionales, ¿no? Muchas empresas, este es el caso real de una empresa, esas empresas que empiezan muy pequeñas, son empresas familiares, y dado el éxito y dado la buena gestión que realizan, crecen muy rápido. Cuando yo me topé con este tema, esta empresa ya estaba facturando alrededor de 6.8 millones de soles al año, ¿no? Y era una empresa familiar que tenía muy pocos años de servicio. Esas empresas que empiezan en su casa y crecen muy rápidamente por el empuje y el dinamismo de las personas que toman decisiones. Y curiosamente habían llevado una estructura de trabajo muy empírica, como la de que sus bases de datos sean tablas Excel. Y estas eran dos de sus tablas principales, que es con la que me topé y me pidieron que les ayudara con respecto a organizar la secuencia justamente de tomar decisiones alrededor de su data, porque se dieron cuenta que había crecido mucho, ¿no? Por ejemplo, guardaban todo en dos tablas, ¿no? En la parte comercial, sobre todo, hablamos de la parte comercial. Primero, esta era una empresa que se dedicaba a la importación y venta de paneles acústicos. ¿A qué me refiero? Son unos paneles especiales de un material, de un polímero que les permite adosarse, no, bueno, un polímero que permite aislar el ruido. Estos paneles se adosan a las paredes, ya sea, sobre todo paneles interiores, para evitar que el ruido salga fuera de ese ambiente. Acá parece que, a mí también me extrañó mucho que tenga tanta acogida, pero dice, los últimos años le había ido súper bien porque se vendía muy bien. Sus principales clientes eran, por ejemplo, me había mentado que eran empresas que tenían, por ejemplo, áreas en las que se martillaba mucho y querían reducir el ruido, o también, curiosamente, me habían dicho que habían vendido bastante discotecas que tienen que forrar internamente el ambiente para que no salga el ruido porque la municipalidad los multaba, ¿no? El tema es que vendían bien. Aquí, por ejemplo, veamos los productos. Miren cómo eran, este era su catálogo de productos, ¿no? Ellos le llamaban paneles acústicos. He quitado los nombres y he hecho algunos cambios por un tema de confidencialidad de la data. Le pedí que me permitiera usarla, por supuesto. Vean ustedes. Ellos tenían paneles acústicos que primero variaban, todos eran de la misma dimensión, ¿no? Estaban en pulgadas, pero más o menos los paneles eran de
de 1,80 m por 90 centímetros, todos en el mismo tamaño, pero sí tenían distintos grosores, miren, grosores de 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, hasta llegar a 5 centímetros. O sea que ellos tenían 9 grosores de panel, ¿no? Pero también tenían colores. Los paneles venían en color negro, en color apple, beige, gris, guinda y rosa. Así es como venían los colores, porque también había exigencia del cliente con respecto al color. O sea, teníamos dos variables con el producto, el grosor y el precio, ¿sí? Había un ranking de puntaje, que esto venía de fábrica, les llegaba este ranking, que era con respecto a la percepción que había tenido el mercado con respecto al producto, ¿no? Entonces el ranking variaba también variaba de 1 a 5 y eso les permitía pues a ellos escoger el panel que esté en los rankings más altos a la hora de comprarlos, ¿no? Y por último estaba la definición del producto, como ustedes pueden ver, ahí está el código del producto, por ejemplo, el panel acústico Mega H01 tenía el código 12172. Entonces, miren esta estructura de registros, jóvenes, ustedes que son estudiantes de ingeniería, definitivamente esta estructura es 100% transaccional, ¿no? Está guardando la información pensando en justamente que estén incluidos todos los datos, pero estructuralmente no se maneja el concepto de campos correctamente, el código está combinado con el nombre está combinado con el código grosor, los colores vienen juntos en una sola celda, o sea, estructuralmente contradice todos los conceptos de normalización de base de datos, ¿no? Y miren, curiosamente, cómo almacenaban las transacciones, o sea, la parte comercial, los hechos, como decimos nosotros, ¿no? Tenían las transacciones, por ejemplo, estas fechas yo las he variado, ¿eh? No son reales, las he puesto para el 2020, porque en el 2020 más bien es un año que les fue bastante mal, prácticamente cerraron. Pero aquí vemos las fechas, cómo ellos guardaban, ¿no? Por ejemplo, en esta columna fecha, ponían que el 1 de enero de 2020 habían vendido estos productos. Estos son códigos de productos que ya vimos. Y estas son cantidad de productos. ¿Lo ven? Entonces, este grupo de datos correspondían a las ventas del 1 de enero. El 1 de enero ya no lo copiaban. Todos deberían decir 1 de enero. ¿Lo ven? Pero solamente lo dejaban en la primera porque consideraban que todos ya entendían que las ventas de este grupo correspondían al 1 de enero. Luego venían las ventas del 2 de enero, pero antes de eso hacían un total, fíjense, totalizaban. Espérense un momentito, déjenme, voy a poner mi herramienta de Zoom para poder ser más explícito. Hay una herramienta que me permite ampliar y reducir la pantalla. Creo que usamos con ustedes la clase anterior. Me he olvidado hoy día de cargarlo. Lo voy a habilitar ahorita mismo. Listo. Les mencionaba aquí, por ejemplo, que después de cada grupo de registros de ventas de un solo día, totalizaban nuevamente las ventas de ese día. ¿Lo ven? Aquí tengo todas las ventas del primero, 42, 6, 48, 60, 96, y luego ponían ellos mismos el total, 252. Y lo mismo ocurría aquí para el día 2, y nuevamente ponían el total, y así sucesivamente. Quiere decir que, miren ustedes acá, si yo, por ejemplo, por una necesidad de saber la cantidad total vendida, aplicaba alguna herramienta como tablas dinámicas, y le iba a pedir que me sume la cantidad vendida. Calcúlame la suma de la cantidad vendida, pues ya sea por día, ya sea por producto, etcétera, por mes, por año, pero cuando las tablas dinámicas calcule la cantidad vendida, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Ya lo vieron ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a duplicar todo, va a duplicar la cantidad, porque lo que vemos aquí nosotros es lo mismo que vemos aquí. Entonces, si yo sumo la columna C, me va a duplicar las cantidades de todas las ventas. Entonces, esta estructura tampoco estaba muy bien hecha. Pero este era así como bien trabajando. El tema es que habían crecido mucho y les resultaba difícil hacer un análisis de su situación, ¿no? O sea, definitivamente ellos tendrían que haber empezado por buscar
a un experto, un profesional, si es posible, ya que les iba tan bien, que les haga una estructura más seria de la base de datos. Pero miren, con un sistema tan mal estructurado, si lo vemos del tema del punto de gestión de base de datos, la empresa le iba súper bien, ¿eh? Ellos ganaban mucho dinero con esto y habían encontrado un buen nicho de mercado para sus productos. Pues bien, vamos a hacer, entonces, suponiendo que esto es lo que tienen, esto es lo que van a seguir teniendo, vamos a aplicar, acuérdense que aquí es donde está la diferencia entre lo que hace, por ejemplo, Excel y lo que hace Power BI. Esto ya está en Excel. Si yo hiciera un trabajo previo de ser un gestor de base de datos, pues, y ellos quieren seguir usando Excel, con Excel cambiaría la estructura tanto de su tabla de transacciones como su tabla de productos para que de aquí en adelante tenga una estructura más orientada hacia la explotación futura. Pero esto no era parte del trabajo. El trabajo era que ellos ya estaban muy acostumbrados a trabajar así, querían seguir trabajando así, pero necesitaban hacer muchas evaluaciones de la conducta de sus indicadores de gestión con respecto a los datos históricos que aquí vemos almacenados. Ahora, aquí también estamos viendo datos históricos, no son todos, he traído un grupo considerable, por ejemplo, tengo 1861 ventas, ¿no? Y de productos, tiene, por ejemplo, tiene 92 productos, ¿no? O sea, sí, sí es una gran cantidad. Pero sí vemos unas falencias terribles en la forma como lo están almacenando, ¿no? Miren, por ejemplo, acá habían puesto cuando me lo enviaron, habían puesto este recuadro combinado donde decía que estos datos de la tabla de la izquierda decía actualizado hasta agosto nada más, comprobar la disponibilidad para pedidos mayores a 90 piezas y así se ponía un aviso dentro de su base de datos. Imagínense, así es como trabajaban, ¿eh? Pues bien, no vamos a cambiar la integridad de su base de datos porque recuerden que Power BI tiene esa habilidad. Yo creo que es una virtud de Power BI que nunca altera la estructura de la base de datos, siempre realiza las transformaciones internamente para no alterar la base de datos. Nunca cambia base de datos. Los cambios que hagamos en Power BI no se reflejarán nunca en Excel, a pesar de que siempre estarán conectados. Vamos trabajando. Abran, por favor, el Power BI. Se ve que es hoy domingo. Mi Power BI está con ganas de tomarse el día. Si ya pudieron abrir el Power BI, carguen el archivo Excel que les envié, que se llamaba Data Paneles. Parece que tengo algunos inconvenientes con mi Power BI, espero que no sea serio. Sí, carguen ambas hojas, José. Ya parece que se normalizó mi servicio. Listo. A veces Power BI tiene sus detalles. ¿Y esto es por qué? Porque siempre que abrimos una sesión de Power BI, trata de validarse siempre para ver si es una licencia que está debidamente registrada, ¿no? Vamos a cargar el archivo de las tablas que acabo de mostrarles. Yo lo tengo en el escritorio. En el escritorio está en mi segunda sesión. Aquí está, datos paneles. Lo abrimos y nos va a mostrar las dos tablas definitivamente. Aquí vamos a prestar atención al primer detalle. Si ustedes se dan cuenta, estos no son tablas realmente. ¿Qué son? Estos son hojas. Esto es una hoja, no es una tabla. Eso es un dato también importante. Cuando ustedes carguen información a Power BI,
De preferencia háganlo desde tablas, no desde hojas. Entonces, esto es una hoja Excel que involucra todo lo que están viendo ustedes en la pantalla. Si fuera una tabla, solamente involucraría lo que está aquí sombreado. Entonces, particularmente, por ejemplo, ¿qué data me interesa a mí de esta hoja? Solo lo que está sombreado, nada más. Entonces, yo tendría que seleccionar esta zona sombreada y convertirlo en tabla, ¿no? Aquí ponemos insertar y aquí está la opción de convertirlo en tabla. Le digo, convierte este rango en tabla y esto pasaría a ser de una hoja a una tabla. Lo mismo aquí. En productos, lo que me interesa es únicamente esta parte, ¿no? Esto, nada más, las cabeceras y los datos. No me interesa todo el resto. Entonces, si yo quiero que solo eso se vaya a Power BI, esto también lo convertiría en tabla. Nos vamos a insertar y esto lo convertiría en tabla. Pero claro, si yo no tengo acceso a la base de datos, porque la base de datos le pertenece a la persona o al cliente el que le esté haciendo la consultoría o a la empresa en la que esté trabajando, pues de repente no puedo hacer eso, ¿no? El ejercicio que vamos a hacer ahora es suponiendo que no tenemos posibilidades de hacer eso. Entonces, como voy a cargarlos como hojas, cargará todo lo que ustedes están viendo, todo lo que está en la pantalla. Estos espacios en blancos también. Y si no están en blancos también, si por aquí, por ejemplo, en una celda existiría un número, yo escribo adrede el número 12 en la celda O9. Este dato 12 también lo va a cargar, pero este dato no es parte de la información que yo necesito, sí, pero está en la hoja, lo va a cargar. Eso es la dificultad que encontraremos cuando cargamos desde hojas y no desde tablas. Entonces, esto ya son hojas. Entonces, si lo selecciono productos, miren, me va a mostrar productos tal cual como está, ¿ves? Ahí están los productos con su cabecera tan mal estructurada, con líneas en blanco. Me está mostrando los productos como Power BI lo entiende, ¿no? Y se acuerdan que al lado de productos había ese archivo anaranjado que decía comprobar la disponibilidad de agosto. Miren todo lo que ocasiona. Si nosotros vemos productos, miren, productos solamente tenía 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, nada más que 5, pero cuando lo queremos cargar de Power BI, miren cuántas columnas tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 columnas, miren acá arriba, está cargando 10 columnas, y habíamos visto que solamente 5, ¿no? Y me carga cosas raras como este dato de aquí, que habíamos visto que estaba en un recuadro anaranjado. ¿Eso por qué lo está haciendo? Porque está cargando toda la hoja, no está cargando solamente la data, sino la hoja. Por eso siempre les recomiendo que cuando carguen desde Excel, carguen desde tablas. Lo cargaremos así para que esto sea parte también del ejercicio. Cargamos todo tal cual como está, tanto los productos como las transacciones, y lo cargamos a Power BI. No son datos muy pesados, 52K no es muy pesado, menos mal. Acuérdense que la carga siempre le realiza el Query Editor. Power Query es el que hace la carga, no lo hace Power BI. El programa Query Editor se conecta al origen de datos, que es ese archivo Excel, y realiza los queries de transformación para que esas tablas sean después cargadas a Power BI. Y la generación de los queries inicialmente lo hace de manera automática. Pero vamos a ver nosotros que no siempre tendremos la suerte. No fue conocer el caso de la semana pasada en que bastaba con cargar las tablas y ya estaban aquí. Y las tablas con cambios menores que hicimos de estructura de relación ya podían ser explotadas. Pero miren acá. ¿Qué opinan de esto? Miren cómo están estas tablas. No hay forma de que estas tablas las podamos nosotros integrar en un modelo ni dimensional, ni siquiera transaccional. ¿Se dan cuenta? Miren las cabeceras, las columnas, no nos dicen definitivamente la estructura. Y esto ocurre porque definitivamente hemos hecho una carga de una base de datos que no tenía una estructura correcta, pero así es lo que es. Y nosotros vamos a tener que lidiar. Y este es un problema con el que usualmente tenemos muchas veces que lidiar. Esto lo he puesto en un caso extremo, pero pueden ser casos menores. Entonces la idea es de que ustedes aprendan cómo arreglar este problema. Suponiendo el caso, lo primero que piensa uno, bueno, vamos a Excel y lo corregimos. Pero ¿qué pasa si no podemos corregir Excel? No tenemos permisos para Excel. El Excel le pertenece a la empresa o le pertenece a la persona a la cual estamos haciendo la consultoría. Y no, le hemos dicho que no vamos a tocar su base de datos, solamente vamos a acceder a ella. Entonces, todos los cambios y transformaciones no tenemos más remedio que hacerlos dentro de Power BI, ¿sí? Y si vemos la estructura de las tablas, pues la verdad que son un desastre, ¿no? Esta es la tabla de
productos y acá tengo la transacción y la tabla de productos. Está muy mal estructurado, esto no me sirve. Entonces, cuando se encuentren ustedes con esta situación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir al Query Editor, ¿no? Ir al Query Editor y transformar esas consultas que seguramente ya están, porque en el Query Editor, para que haya tablas aquí en Power BI, es que se han realizado queries, se han realizado consultas en el Query Editor. Pero las transformaciones que ha hecho el Query Editor, las que hace por defecto, no han sido suficientes para que las tablas que se están construyendo alrededor de las sentencias tengan la estructura que yo necesito. Por lo tanto, debo regresar al Query Editor y agregar más transformaciones. ¿Cómo vamos al Query Editor? Yéndonos a través de este botón que se llama transformación de datos. Eso lo podemos ver tanto aquí en inicio, lo podemos ver en el panel, lo podemos ver aquí. El Query Editor siempre está a la mano. Entonces, vamos al Query Editor. El Query Editor es un programa back office, programa que trabaja en paralelo con Power BI. Y ahí están, miren, este es el Query Editor. El Query Editor es un programa que va a tener como la función siempre realizar las consultas. Este es puro código, ustedes están muy familiarizados con eso, por lo menos la mayoría supongo. Va a realizar estos son los queries, perdón. Hay dos consultas, o sea, dos queries. Uno llamado productos, que tiene por finalidad construir la tabla productos, y otro query llamado transacciones, que tiene la obligación de construir una tabla de transacciones. Es más, si queremos ver, por ejemplo, yo me coloco en productos y me voy aquí a donde dice datos avanzados, miren que el query tiene una estructura muy parecida a todos los programas de Microsoft, ¿no? Su cinta de opciones, la ficha inicio, la ficha inicio, la ficha transformar, columna, vista, herramientas y ayuda. Y cada ficha, en este caso la ficha inicio, estas son las herramientas de la ficha inicio. ¿Lo ven? La ficha inicio es un resumen también de las otras fichas, porque dentro de la ficha inicio tengo grupos que se llaman nueva columna, otro grupo que se llama orígenes, parámetros, consultas, y por aquí tengo otro que se llama reducir filas. Entonces, están agrupados también. Por ejemplo, aquí en la ficha inicio tengo un grupo que se llama transformar. Miren, acá les muestro. Este grupo es un grupo de herramientas de la ficha inicio, de esta ficha inicio. Pero también hay todo una ficha dedicada a la transformación que se llama transformar, donde vamos a ver que se repiten estos comandos y agregan otros más. Entonces, la ficha inicio me permite tener un resumen de las demás. Entonces, si se repiten comandos, no es un error, es lo normal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas herramientas que vemos en las cintas de opciones? Es que nosotros vamos a generar el código, sin saber programación. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos viendo aquí que ya hay dos queries construidos. Esto lo hizo por defecto, lo hizo de manera autónoma Power Query. Cuando le dijimos, conéctate al archivo Excel Data Paneles y tráelo a Power BI, pues generó dos queries para tratar de traer esas dos tablas que estaban en Excel a Power BI, pero definitivamente no lo logró, o lo que logró era insuficiente. Pero analicemos, miren, yo le estaba mostrando aquí los dos queries, query productos y query transacciones, y si quieren ver el código, ustedes van a ver aquí en la ficha inicio, esta opción que dice editor avanzado, ¿no? Acá está, de acá. El editor avanzado es donde está el código que se ha generado, miren. Este es el código, todo el código que se ha escrito. Este código es el que ha construido la tabla productos. El ejecutar este código, cuando se ejecuta, se crea la tabla productos dentro en Power BI. Y cuando ejecuto el query transacciones, también tiene su propio código. Vamos a ver el query de transacciones. Vamos a transacciones y editamos el código. Ahí está. Cuando ejecutamos este código, se construye la tabla transacciones en Power BI. Pero la forma de hacerlo aquí en este editor de consultas, el generador de código, es a través de estas herramientas, pero no de manera global, sino por pasos. Y los pasos ustedes los van a poder ver aquí a la derecha. Estos son los pasos que van construyendo el código que les he mostrado. Lo va haciendo por pasos. Y cada vez que ustedes utilicen una de las herramientas de la cinta, se va a generar un paso. Y la suma de todos estos pasos es la que generan el query, generan el código. O sea, el query productos, la consulta productos, es la suma de los pasos que se siguen aquí a la derecha. Transacciones tendrá sus propios pasos.
Ahora, por defecto, cada vez que nosotros cargamos un archivo, ya sea de Excel, de DBase, de Access, de lo que sea, Query Editor realiza pasos mínimos, pasos necesarios para que se genere la consulta para tener la tabla en Power BI. Por ejemplo, la tabla productos tuvo, el Query Editor consideró que para llegar a eso tenía que hacer 4 pasos, ¿lo ven? La tabla productos son 4 pasos. El primer paso, lo bueno es que nosotros podemos revisar uno a uno. Lo que estamos viendo es el último paso. Fíjense que tipo cambiado es el último paso que está seleccionado hasta donde llegó los pasos automáticos del Query Editor y es lo que vemos acá. Pero yo puedo regresar, es como un viaje en una bitácora hacia atrás. Voy a ir al primer paso, origen. Esto es el primer paso. ¿Qué es lo que hizo el primer paso? Pues definitivamente tiene que haber escrito código. Siempre escriben código. Aquí está. El primer paso del query era conectarse al archivo llamado datapaneles. ¿Recuerdan? Acá está, datapaneles. Datapaneles está aquí, que está en mi escritorio, en una carpeta que se llama Computer Society, etcétera, etcétera. Este código se escribió. Este código, el primer paso. El segundo paso, pero miren, cuando vimos este primer paso, al conectarse a datapaneles, aquí aparecen las dos tablas. Claro, esta query era solamente para entrar a una de ellas, a productos. Por eso el segundo paso, que se llama navegación, lo que hace es mostrarnos toda la estructura de datos de quién, de la tabla productos allá en Excel, ¿sí? Y para eso también genera nuevamente código. Miren, siempre cada paso genera código. Y la suma de todos estos códigos es el código general que llegamos a ver. Así es como vio el Query Editor el enlace con el archivo Excel. Lo trajo todo. ¿Se acuerdan que les dije por qué hace esto? Porque importamos un archivo Excel que estaba en modo de listas y no estaba en modo de tablas. Eran 2 hojas con datos y deberíamos haber tenido dos hojas con tablas. Eso ya les mencioné. Pero miren esta estructura, ¿sí? Lo que hace por rigor el Query Editor es coger, por defecto siempre arranca así, ¿no? Cuando hace la navegación, a cada columna le da un número correlativo, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Luego lo que hace es coger la primera fila de la base de datos y la promueve, como ven acá el tercer paso dice encabezados promovidos, ¿para qué? Para que la primera fila que antes formaba parte de los datos se convierta en las cabeceras. Ahí está. Ahora sí, ¿ven? Acabo de ver, así estaba. Catálogo de paneles, que era el título de esa base de datos en Excel, ahora lo va a convertir en cabecera. Ahora esta es cabecera. Pero los demás estaban en blanco. Null siempre será blanco. Y aparece ahí, sigue con columna 1, columna 2. Y el último paso es el tipo cambiado. Power BI siempre arranca asumiendo que todos los campos son del tipo alfanumérico. ABC 1, 2, 3 es alfanumérico. Y entonces lo que hace Power Query es detectar la estructura de cada columna y le asigna un tipo de dato, por eso es el tipo cambiado. Si vamos a tipo cambiado, fíjense cómo ya detectó que la primera columna era texto. Aquí también asume que la segunda columna, por la estructura que ve, dice este es texto. Aquí dice que hay texto y números, entonces lo mantiene como alfanumérico. Aquí también ve números y texto, porque dice grosor. También dice que es alfanumérico y así continúa, lo cual está mal. Porque acá hay, la verdadera cabecera está justamente en la fila 4. Y bueno, tan intuitivo no es Power BI. Entonces, aquí ha habido un error de transformación, ¿no? Y si nos vamos a transacciones, también más o menos ha ocurrido lo mismo. Los 4 pasos automáticos que hace el Query Editor, origen, se conectó al archivo de data paneles, después expandió toda la tabla productos y la primera fila lo promovió como encabezados, pero esa no era, fíjense, no debía haber promovido la primera fila para que hacían los encabezados, sino la tercera fila. Estas eran los encabezados. Pero Power Query, perdón, siempre promueve la primera, cuando lo hace de manera automática. Entonces, como la estructura no era la debida, pues comete un error ahí. Promover encabezados, pues no era correcto, ¿no? Estos no son los encabezados. Y después, como ya vimos hace un rato, le hace el tipo cambiado. Pues, si bien ha tenido toda la buena intención, no sirve esto. Entonces nosotros vamos a corregir y hacer transformaciones. Esto es lo que nos va a permitir Power Query. La clase de hoy es el que ustedes tengan ahora la posibilidad de ver todo lo que puede hacer Power Query para transformar justamente las consultas de